De frente a la Biblia, un espacio para dar respuestas a las preguntas más difíciles de la fe cristiana, presentando sin sesgos, sin compromisos humanos o religiosos, sin pretensiones personales, solo la verdad y nada más que la verdad. De frente a la Biblia. La siguiente pregunta es de Sandra Blanco y dice: en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versos 40 al 45, habla de la sanidad de un leproso, pero en el verso 41 dice que el Señor Jesús, enfurecido, extendió su mano, le tocó y fue limpio, y seguidamente dice que Jesús, airado con él, lo echó. ¿Por qué el Señor Jesús está enfurecido y airado con el leproso? Gracias. Bueno, vamos a leer la escritura en Marcos, capítulo 1, versículo 40 y 41. Gracias, hermana Sandra, por tu pregunta. Es la última pregunta de esta noche, vamos a tratar de responderla. Marcos, capítulo 1, versículo 40 al 45. Dice: y se le acerca un leproso rogándole y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Entonces él, enfurecido, extendió su mano y lo tocó y le dice: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra salió de él y fue limpiado. Y airado con él, enseguida lo echó diciéndole: mira, a nadie digas nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos. Pero él saliendo comenzó a pregonar en alto y a divulgar el asunto hasta el punto que él no podía entrar públicamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados y acudían a él de todas partes. Ok. Bueno, esta pregunta es interesante y la misma narrativa muestra la razón por la cual él estaba enfurecido en la primera instancia y por qué se enfureció después con él. Hay que hacer una aclaratoria, y es que Jesús, cuando dice la escritura que enfurecido con él le dijo quiero ser limpio, enfurecido no con él, sino Jesús se enfureció y le dijo ser limpio, él se refiere, o la escritura utiliza una palabra específica aquí, que se refiere a la ira y al enojo que Jesús sintió, no contra el leproso, sino contra la lepra misma como la causa del pecado de la humanidad. Jesús se enoja al ver el efecto del pecado sobre la raza humana, y eso lo llena de ira, lo llena de enojo, y por eso él se enoja, se enfurece y dice quiero ser limpio, porque repudió en gran manera el efecto del pecado sobre la vida de este hombre. Eso es lo que lo enoja. Yo creo que tenemos alguna nota de carácter exegético al final de la Biblia, vamos a compartirla, a ver qué dice. Referente a la palabra enfurecido que se usa en este pasaje, dice que se enfurece ante el flagelo del pecado que muestra la lepra. Exacto. Esa es la razón por la cual él se enoja. Cuando él ve a la lepra, ¿por qué? Porque desde la antigüedad la lepra era símbolo de una rebelión directa contra Dios. La lepra era símbolo, señal de una vida completamente aislada o rebelde contra la voluntad de Dios. Entonces en la antigüedad, cuando una persona le aparecía lepra, le brotaba lepra, particularmente en Israel, era una enfermedad que no podía ser tratada por médico ni por tratamiento clínico de ninguna clase. Era una enfermedad que era tratada solamente por el sumo sacerdote o por los sacerdotes del templo. ¿Por qué? Porque desde la antigüedad la lepra se definió públicamente como una consecuencia directa del pecado del hombre. Entonces cuando la persona era hallada con lepra, tenía que presentarse al sacerdote y que el sacerdote le diera las indicaciones de lo que debía hacer para que fuera sanado, para que la lepra se le quitara. Y el leproso, después de haber sido sanado, de haber sido limpiado, tenía que volver a presentarse al sacerdote para que el sacerdote lo declarara limpio y pudiera volver a vivir en la comunidad judía. Los leprosos en la época de Jesús pues vivían la misma consecuencia del pecado en su propio cuerpo y se manifestaba públicamente como la lepra. Jesús estaba enojado con la consecuencia del pecado en la raza humana, el cual era la lepra. Una lepra que no solamente es física,
sino que también es espiritual, como me dice Isaías capítulo 1. Dice que toda la cabeza está podrida, toda cabeza, todo cuerpo, desde la planta de los pies, es una podrida llaga desde la cabeza hasta los pies. Supurante, de hedor, de inmundicia, de materia. Esa es la raza humana, llena de lepra espiritualmente. Jesús se enfurece contra el pecado y el flagelo que causa, y por eso le dice, quiero ser limpio. Se enoja contra la manifestación del pecado y lo lava, lo limpia, lo purifica. ¿Qué tenía que hacer el leproso? El leproso lo que tenía que hacer automáticamente para cumplir la ley, en el momento que se vio limpio, era ir hasta el sacerdote y presentarse para que el sacerdote lo declarara limpio. Porque ellos están, aun cuando Jesús estaba en la tierra, estaba en el tiempo de la ley. Jesús lo sana. Jesús, como Dios, sana a este hombre de la lepra, lo libra de la lepra, pero ellos están bajo la ley. Y lo que él tenía que hacer en el momento de verse limpio era ir al sacerdote, cumpliendo la ley, presentarse al sacerdote con los palominos y con las ofrendas, y que el sacerdote lo declarara limpio. ¿Qué hizo este hombre? Comenzó a gritarle a todo el mundo que Jesús lo había limpiado. Y Jesús, sabiendo que él debía conocer la ley y la instrucción de Moisés, tenía que haberse ido a darle gracias al Señor y presentarse al sacerdote para que el sacerdote lo declarara limpio. Como no lo hizo Jesús, seguramente le dijo, cállate la boca y ve y preséntate al sacerdote. Pero él lo que hizo fue seguir diciendo, y entonces Jesús se enoja, lo exhorta y le dice que, mira, muévete y ve a hacer lo que tienes que hacer. Y en el contexto se ve, en la narrativa se nota que el hombre no le importó lo que Jesús le dijo, sino que más gritó y más dijo que Jesús lo había sanado, y eso le estorbó a Jesús, de modo que él no pudo entrar ni siquiera en la ciudad para seguir predicando y le tuvo que quedarse afuera. Claro, pero eso era que estaba enojado. Primero porque el hombre no obedeció a la ley, una ley establecida por el mismo Dios, no la obedece. Segundo, no obedece lo que le está diciendo que vaya a ser presente. Y en tercer lugar, se quedó afuera por el alboroto que el hombre hizo. Claro que se enojó, no le gustó lo que estaba pasando. De frente a la Biblia, un espacio para dar respuestas a las preguntas más difíciles de la fe cristiana, presentando sin sesgos, sin compromisos humanos o religiosos, sin pretensiones personales, solo la verdad y nada más que la verdad. De frente a la Biblia,